Cordial saludo. A continuación vamos a realizar la presentación de la tarea 2, evaluación de riesgo y control interno referente a la NIA 400. El grupo está conformado por Diana Carolina Díaz, Mayra Urbano Portilla, Luz Adriana Delgado y Carolina Quinayas. Para iniciar vamos a hablar un poco de las normas internacionales de auditoría, específicamente de la NIA 400. Las normas internacionales de auditoría hacen parte de las normas de aseguramiento de la información y están contenidas en el anexo 4 del decreto 2420 del 2015 y fueron adoptadas en Colombia por medio de la ley 1314 del 2009. La NIA 400 establece los parámetros a los que los contadores públicos deben prestar atención para detectar riesgos de incorrección material en la información financiera y la manera en que deben comunicarse las conclusiones a las que se llega en la auditoría. Tiene como objetivo establecer los lineamientos para comprender los sistemas de contabilidad, control interno y riesgo de auditoría y opiniones de acuerdo a los resultados de la auditoría. El riesgo de auditoría es la opinión inapropiada del auditor en la evaluación de los riesgos financieros. El riesgo de auditoría se compone de riesgo inherente, riesgo de detección y riesgo de control. A continuación vamos a ver cada uno de ellos en detalle. De acuerdo a la NIA 400 existe un riesgo inherente. Este se define como la susceptibilidad de las afirmaciones en los estados financieros a contener errores significativos antes de considerar controles internos relacionados. Este riesgo se presenta de manera intrínseca en toda actividad. Se puede generar en factores internos como externos y puede afectar la rentabilidad en el capital de las empresas. El auditor debe evaluar el riesgo y considerar los factores que influyen en la naturaleza de las cuentas. El riesgo inherente puede presentarse a nivel de estado financiero y a nivel de saldo de cuenta en transacciones. A nivel de estado financiero se puede presentar en la integridad de administración, experiencia o conocimiento de administración y sus cambios, en las presiones inusuales sobre la administración o en factores que afectan la industria. A nivel de saldo de cuenta de transacciones se puede presentar en la complejidad de las transacciones, grado de juicio implicado para determinar los saldos de cuenta, la susceptibilidad de los activos o pérdidas o malversación, terminación de transacciones inusuales y complejas, particularmente cerca del fin del periodo, y en transacciones no sujetas a procesamientos ordinarios. Es importante que la empresa se identifique y pueda crear un plan para minimizar los riesgos en los diferentes escenarios para futuros proyectos de inversión y planificación de negocios. El riesgo de detección se refiere a la posibilidad de no detección de un error material o de importancia relativa en los procedimientos de auditoría, es decir, que está directamente relacionado con la experticia del auditor. Desde el punto de vista técnico depende de dos factores: el riesgo de muestreo, el riesgo de que las transacciones o saldos que contienen errores no sean incluidas en el muestreo utilizado por el auditor para la auditoría, y riesgos no asociados con el muestreo, como lo son el riesgo de que el auditor no pueda detectar errores importantes en las transacciones o saldos debido a la falta de conocimiento, experiencia o cuidado. ¿Cómo se puede minimizar el riesgo de detección? Primero, es importante verificar que los procedimientos se ajusten al tipo de identidad. Segundo, elegir estadísticamente el tamaño de la muestra para minimizar errores. Verificar el funcionamiento de los controles establecidos. Y por último, determinar el alcance de los procedimientos sustantivos para asegurarse de que la información examinada es suficiente para concluir sobre la razonabilidad del saldo de cuenta, transacción o revelación. Un riesgo de control es una situación o evento que podría impactar negativamente en la capacidad de una empresa para alcanzar sus metas, mantener la integridad de sus operaciones y reportes financieros, cumplir con las regulaciones y resguardar sus activos. En otras palabras, es la posibilidad de que los controles internos de una organización no funcionen como se espera o no sean efectivos para prevenir o detectar errores o irregularidades en los procesos operativos y financieros. Hablemos también sobre la evaluación de los riesgos de control, en donde existen dos tipos de análisis cualitativo y cuantitativo.
En el análisis cualitativo tenemos las entrevistas y talleres de grupo, que pues dice que son las reuniones con expertos que nos ayudan a evaluar los posibles riesgos que tengamos en potencia. Los análisis de causa raíz, en donde identificamos las causas de los riesgos y sus posibles efectos, y las técnicas Delphi, que son recopilar opiniones de expertos de forma anónima para llegar a un consenso sobre los riesgos y su impacto. En el análisis cuantitativo tenemos el modelado estadístico, que utiliza datos históricos para cuantificar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. La simulación Monte Carlo, en donde se simulan diferentes escenarios para estimar los riesgos y las oportunidades asociadas con las decisiones específicas. Y valor en riesgo, en donde se mide la pérdida máxima probable en una cartera de activos o proyectos en un periodo de tiempo específico. Bueno, dentro de la evaluación del riesgo, aparte de que tenemos que identificar, analizar y evaluar los riesgos, este implica evaluar la efectividad de los controles internos existentes y determinar si son adecuados para mitigar los riesgos identificados. ¿Para qué? Esto es para, digamos, que podamos decir que los controles fueron efectivos. Cuando decimos que los controles internos nos sirvieron para prevenir o detectar o corregir errores o irregularidades en los procesos de la organización. Decimos que los controles son efectivos cuando se reduce el riesgo a un nivel aceptable para la organización. Muy bien, ahora continuamos con sistemas de contabilidad y control interno. Estos son métodos implementados en una empresa con el fin de que se pueda garantizar la integridad de la información financiera y contable, cumplir con unos objetivos operativos, unas metas o propuestas y de rentabilidad, transmitir políticas de gestión en toda la organización. Estos se superponen a los procedimientos operativos normales de una compañía. Ellos presentan unos objetivos. Estos objetivos están basados en salvaguardar los activos de la empresa, garantizar la confiabilidad de la información financiera, garantizar el cumplimiento de leyes, promover operaciones eficientes y efectivas, cumplimiento de metas y objetivos. Dentro del sistema de contabilidad y control interno encontramos algunos elementos. Estos elementos se encuentran como separación de tareas, documentación estandarizada, controles de acceso y auditorías físicas, entre otros. La separación de tareas es separar funciones que dividan las responsabilidades contables, la presentación de informes y auditorías para evitar posibles fraudes. La documentación estandarizada va basada en los documentos utilizados, como lo son facturas, recibos de inventario, informes sobre gastos, por ejemplo, de viajes, ayuda a mantener también consistencia en registros a largo plazo. Los controles de acceso son los diferentes accesos al sistema de contabilidad. Mantiene restringido a usuarios que no se encuentren totalmente autorizados para acceder a ellos. Auditorías físicas. Las auditorías físicas pueden ayudar a encontrar discrepancias, es decir, diferencias o información oculta en saldos de cuentas que no se vean a simple vista. Por otra parte, dentro del control financiero encontramos también los balances de pruebas. Estos balances de pruebas se hacen a diario, donde seguido se presenta una información periódica, es decir, que esto significa que se puede encontrar información más fácil sobre diferencias que se puedan llegar a presentar. Las conciliaciones periódicas, estas conciliaciones son las que permiten que el saldo del sistema contable y los estados de las cuentas bancarias se puedan evaluar y que no haya diferencias. También ayuda a que esto se evite esas diferencias. Las autoridades para la aprobación permite que personas con cargos específicos son los que puedan solamente acceder a los sistemas, dar autorizaciones sobre los tipos de riesgos contables y evitar que se ejecuten transacciones fraudulentas. Con esto damos por terminada la presentación sobre evaluación de riesgo y control interno. Muchas gracias.